Se irán conectando. Bueno, no se olvide de poner presente. Sí, Jordano ya sabía que no iba a estar en la casa, iba a tratar igual. Me había mandado hoy 8:30, me mandó mensajes. Ya le contesté al rato, le dije que está bien, que igual puede mirar la clase, que vamos a grabar, no hay ningún tipo de problema. Acá estamos con Valentín. Bueno, vamos a empezar. Los que se van agregando, que continúen el hilo de la clase y vayan poniendo presente. Si ven algún compañero que entra y no puso presente, ustedes mándenle un mensajito privado o de alguna manera traten de avisarle que pongan presente para que quede registrado. Bueno, vamos a arrancar con el trabajo práctico. A ver si resolvemos algunas dudas. Vamos. Creo que es este. ¿Ahí pueden ver? Sí, sí. Bueno, acá lo único que me confundí fue ejercicio, en vez de ponerlo acá en el 6, lo puse en el 7. Bueno, no importa, ya está. Ya sí. Es algo... ya parecía raro que esté ahí separado, creí que era por algo. Sí, no, cuando lo tipié pensé que les había dado 2 ejercicios nada más, y después cuando lo abrí me dijo, había un ejercicio más. Bueno, no importa. Vamos con el primero, así hacemos una lectura. Le pudieron hacer el primero, que sería el 6, ¿no? Después los otros es un cuestionario, es fácil. Y el número... En el 6 creo que el punto C y te dudas con el B. Bien, el 6. A un motor serie que se le suministra una red 18 CV con un rendimiento de un 90% y la tensión de los bornes de 220 volts. Sí, eso lo tenemos como dato. Se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a compartir, vamos a poner lapicito acá. Me está diciendo que las pérdidas del cobre, o sea, la PSU, es un 60% de las pérdidas totales. Es un 60%. Entonces, quiere decir que las pérdidas totales es un 100%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la pérdida total? Es la sumatoria de todas las pérdidas, que serían las pérdidas mecánicas y las pérdidas del hierro. ¿Sí? Esos son datos que se dan, que se hacen con bancos de prueba, ¿sí? Se hacen con experiencias, y no lo podemos obtener por cálculo. La pérdida del cobre sí se puede obtener por cálculo. ¿Cuál es la pérdida del cobre? Y yo puedo calcular pérdida de cobre y cuadrados por el valor de su resistencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un... esperen que les pongo acá a los chicos que están esperando. Ahí están. Por ejemplo, si estamos hablando de los devanados, devanado I y el devanado X, que sería el de devanado inducido y de excitación, estamos hablando que tenemos pérdida del cobre y cuadrado CR más I cuadrado CR nuevamente. ¿Sí? Uno estamos hablando de I cuadrado I por RI y el otro IX por RX. ¿Está bien? Estamos hablando que tenemos dos devanados, tanto el rotor como el estator. Entonces hay que hacer el cálculo de pérdida del cobre de los dos. ¿Está? Y si ahora me dice que tengo el pérdida del cobre, es el 60% de las pérdidas totales, yo las pérdidas totales tengo un 100%. Si entonces ese valor que me da como dato, yo lo puedo obtener tranquilamente con una regla de 3 simple. Sí. Entonces, lo primero que tengo que obtener es el valor en watt. ¿Está? Yo no puedo hacer un cálculo, sí, ya sé que es un 60%, perfecto, pero no puedo obtener el valor en watt si es que no hago un cálculo. Lo demás, como les dije, tanto el hierro como el cobre, eso se hace por experiencia. Se someten a bancos de pruebas y se sacan esos resultados. Acá, en la parte teórica, solamente lo vamos a obtener como un dato, ¿sí? Es un dato más. Acá nosotros tenemos que hacer el cálculo. Vamos a obtener el cálculo realizando con los valores que tenemos.
¿sí? Obteniendo la potencia absorbida y la intensidad nominal del motor. Sí, ya tenemos que la potencia suministrada de la red es de 18 CV. Ya podemos obtener ahí la potencia que es la absorbida, la potencia total. Y con eso podemos calcular la corriente, teniendo en cuenta que tenemos una tensión de 220 voltios. Sí. ¿Tá? Ahí ya podemos obtener directamente otros tipos de potencia, por ejemplo la potencia útil y la potencia perdida. ¿Tá? De acá me dice Profe, que la cuenta esa que hiciste ahí abajo, ¿de qué es? esto que está acá abajo, Sí, disculpe, llegué tarde. sí está en el problema. Esto es para poder obtener las pérdidas del cobre, que sería I cuadrado R, ¿sí? Ley de Joule, es por calor. Ah, ok. Entonces, como tenemos dos devanados, uno en el rotor y otro en el estator, vamos a obtener la sumatoria de las dos pérdidas en los dos devanados. Ok. I cuadrado por R1 más IX cuadrado por R2. Estamos hablando de las dos, de las dos bobinas. Entonces, a ver, tenemos acá un mensajito de WhatsApp. Está bien, pongamos. Bueno, me dice las pérdidas totales y las del cobre. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular las pérdidas del cobre, ¿sí? Teniendo en cuenta, si no tengo otro dato, no tengo otro dato. La potencia del eje y la fuerza contraelectromotriz, bueno, eso es la potencia de eje, es la potencia útil, que lo puedo sacar con el rendimiento. Entonces vamos a analizar esto que dice que se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. Bien, una vez que yo obtengo la pérdida, una vez que yo obtengo desde acá, esto es potencia útil sobre potencia absorbida. Una vez que yo obtengo la potencia absorbida, que es un La dato, potencia absorbida es 18 por 700 no sé cuánto. sí, una vez que tengo la potencia útil, yo ahí recién puedo hacer potencia absorbida igual potencia útil más potencia perdida, despejo, saco el valor de potencia perdida y yo ya sé que ese valor es el 100%. ¿Bien? Y después Sí. puedo obtener, después puedo con ese valor, puedo jugar y sacar el 60%. No sé cuánto me puede llegar a dar potencia perdida. Pero el valor que me da acá me hace en watt. Entonces yo tengo que sacar el valor también equivalente en watt. De acá. Porque lo tengo en porcentaje. En el caso de que si yo tuviese que hacer el cálculo, ¿se puede hacer el cálculo? Sí, se puede. Bueno, ¿cómo se hace? Con esto. Pero como no tengo datos de resistencias, ¿sí? Como no tengo los datos de los devanados, no puedo sacarlo por acá, por más que quiera. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? De manera intuitiva. Lo tengo que sacar por este porcentaje, porque me dice, se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. Entonces yo una vez que saqué las pérdidas, la potencia útil, despejando la fórmula, y una vez que hice el cálculo acá y pude obtener la potencia perdida, porque es la sumatoria de potencia útil más la perdida es igual a la potencia absorbida, yo acá despejo, me quedaría potencia perdida igual a la potencia absorbida menos PU. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, yo tengo una duda, profe. Bueno, aguanta entonces. Potencia útil no sería Si hay una duda, 18 CV. borramos todo esto. Sí, así dejamos limpio y si tenemos que escribir de vuelta, pues escribimos. Sí, ¿quién es? ¿Alan? No, Marino. Potencia Marisa. útil no son los 18 CV pasado a watts. ¿Por qué sería Va, yo potencia tomé así. útil? ¿Por qué crees que, Valentín, que es la potencia útil? Esperen que me parece que no lo agregué el compañero que entró. Esperen, ¿eh? No sé quién era el último que entró. Che, ¿puede ser que hoy a las 4 de la mañana había un reviento? Bueno, no sé si lo soñé o me desperté con eso.
No lo sé, no lo escuché porque me desperté como a las 8:30 ya, todo nublado, horrible, Mm. pero no pude escuchar nada. Bueno, sí, creo que están todos entonces. Va, todos están. No puedo ver. Bueno, ahora sí seguimos compartiendo pantalla, muchachos, seguimos acá en la guía del TP anterior. Recuerden que la semana que viene van a tener un TP nuevo. Ya para el fin de semana va a estar preparado algo para que ustedes puedan trabajar lindo. Estábamos acá. ¿Quién era el que tenía una duda que me iba a decir algo? Valentín. Sí, ¿Qué me decías entonces de que la potencia 18 CB creías que era la potencia útil? sí. Yo también igual. Porque vos te dice que es la que se suministra a la red. Y si es de la red, ¿cuál es? La que está suministrada a la red. ¿Cómo? Que me dice que es la potencia suministrada de la red. O sea, si yo tengo acá el motor, es la potencia suministrada de la red. Entonces quiere decir que es la potencia, ¿qué? Absorbida. Absorbida. Porque es la que absorbe. Después acá se va a dividir en una potencia perdida, que es la que no se usa, que es la que se pierde, y después por acá, en el eje, vamos a tener la potencia útil. Que es la que se usa, ¿no? Es la que se usa para poder justamente mover el eje, es la que se utiliza para hacer el trabajo mecánico. Y la potencia perdida se va en roces mecánicos, en histéresis, que es pérdidas magnéticas, y en pérdida de calor, ley de Joule. Entonces acá la potencia perdida y la potencia útil es la sumatoria de la potencia suministrada de la red. O sea, primero calculo la potencia absorbida, después calculo potencia útil y después lo resto y calculo la potencia perdida, ¿no? Claro, en sí la potencia absorbida lo único que tenés que hacer es pasar los CB a watt, Sí. nada más. Una vez Ah, que es solo eso. claro, porque ya está, me dice la potencia suministrada de la red es 18C. Entonces vos haces la conversión, los 18 por 736, y ahí ya me da el valor en watt. Eso para la potencia absorbida. ¿Verdad? Una vez que vos ya tenés la potencia absorbida, con el rendimiento ya puedo obtener la potencia útil. ¿Verdad? Despejando, potencia útil, me queda igual al rendimiento por la potencia absorbida. ¿Verdad? Una vez que yo obtengo la potencia útil, puedo calcular la potencia perdida, que sería la potencia absorbida menos la potencia útil. Porque habíamos dicho que la potencia perdida y la potencia útil es la sumatoria de la potencia absorbida. Esto es una R, potencia perdida. Y una vez que yo obtengo la potencia perdida, puedo obtener la potencia del cobre, obtengo la potencia perdida total. Y con eso puedo obtener la del cobre, porque me dice que la del cobre es un 60% de las pérdidas totales. Entonces vamos a suponer que acá me dio, no sé, 1000 watts. ¿Está? Sí. Me dio 1000 watts. Entonces yo digo que la potencia perdida es 1000 watts. La potencia del cobre lo puedo sacar I cuadrado CR más I cuadrado CR de la otra bobina. No tengo esos datos. Listo. Voy a agarrarme de acá, porque acá me dice que es un 60% de las pérdidas totales. Entonces, el 100% de las pérdidas totales es 1000 Profe, watts. si en vez de hacer regla T simple, no conviene multiplicarlo por Sí, 0,6. también multiplicar por 0,6 también te va a dar el valor del 60%, como ustedes quieran hacerlo. Ok. Y es válido. Yo solamente se lo hago así para que quede bien claro. Después utilizan ustedes el método que quieran. ¿Tá? Pero solamente como para que, un ejemplo, para que quede bien clarito, saben que yo saco el 60% de los 100, o sea, este Sí. valor lo multiplico por 0,6, a mí me estaría dando el valor en watt, ¿sí? Porque quiero el valor en watt. Por eso es que hice la regla de 3 simple, porque te queda 60% por 1000 watts sobre 100%. Entonces 100% porcentaje se me va, me quedan watts.
Claro. Entonces multiplicaría los 1000 por 60 dividido 100. ¿Querés resumirlo? Puedes volver otra vez a sacar los ceros y te quedaría directamente 0,6 por 1000 por 1, de dividido 1. Y ahí ya directamente te quedaría el valor que yo quiero obtener. ¿Sí? Ese Ok, valor que me profe, va a dar en watt es el valor que yo tengo de las pérdidas del cobre. ¿Sí? sí, y después eso, o sea, ¿eso después lo sumo o queda así aparte los dos valores de las No, queda, pérdidas? queda aparte. Queda aparte, porque te dice calcular el valor de la pérdida. Ok, hago esto. La resta. Calcular el valor de las pérdidas del cobre. Ok, hago esto. Listo. Y ya obtuve los Ah, dos o sea, lo del datos. cobre está dentro de las pérdidas totales. Claro. Sí, Ah, ok, ok. acordate nuevamente lo del motor. ¿Sí? Siempre acordate esto. La potencia que entra es la potencia absorbida, la de la red. Por Sí, una parte va a estar la potencia útil y por otra parte va a estar las potencias perdidas. Y que las potencias perdidas son tres. Por un lado va a estar Por las los pérdidas, conductores de cobre. las pérdidas mecánicas, por otro lado va a estar las pérdidas de calor, que es la pérdida del cobre, y por otro lado va a estar las pérdidas magnéticas, ¿sí? Por estresis. Entonces vos, esos tres hacen esto. ¿Tá? Por eso es que vos solamente calculaste esto, porque estas dos son el otro 40% del valor de la pérdida total. Ah, ok. Por eso dice, las pérdidas ok. totales es esto, esto y esto. ¿Sí? Esos tres suman las pérdidas totales. Por eso siempre te digo que las pérdidas mecánicas y magnéticas se hacen con banco de trabajo, con prueba. Entonces esos terminan siendo después en los ejercicios como datos. El único que yo puedo hacer por cálculo acá es la pérdida del cobre, que es utilizando los devanados, pero acá en este caso puntual, como no existe devanado, yo no puedo hacer I cuadrado R, porque acá es ley de Joule, pérdidas por calor. Yo no puedo hacer I cuadrado R, porque no tengo los valores necesarios para poder realizar ese cálculo. Entonces me da un dato estadístico que me dice que es un 60% de las pérdidas totales. Esto no sé, capaz que si son los dos iguales, esto puede llegar a ser 30% y este puede llegar a ser un 10%. Y esto es un 60%. Puede ser 20-20 o puede ser 2% y este 38%. ¿Sí? Pero en sí, todos me tiene que dar esto, que sería el 100% de las pérdidas totales. ¿Alguna duda? Ok. Eso ya me quedó claro. Y después estoy con el punto C, que no lo pude hacer ese. La potencia del eje es la potencia útil, ¿no? Exactamente. ¿Ves como acá lo marcamos? Sí. La potencia útil es la potencia de trabajo. Es la potencia que utiliza el motor para poder hacer un trabajo mecánico. Bueno, yo lo que quiero es que se despejen dudas, por eso les traje el cuestionario, el ejercicio, los ejercicios del TP anterior, para que no se queden con ninguna duda y no entreguen en vacío. Pero no solamente por nota ni por nada, sino por ustedes mismos, para que puedan aclarar esas dudas que tienen. Profe, Profe, ¿y la intensidad nominal cómo la calculamos? ¿Con ley de Ohm? yo sé Ahora si con la voy a... idea más, con la potencia. Esperen que borre esto, porque no sé qué forma es. Borrar todos los dibujos. Ah, golazo. Bien, entonces, ¿qué me decías? La potencia absorbida, la corriente nominal, sí. Esta lo hacemos con el valor de la potencia y el valor de la tensión. ¿La potencia útil o la Porque absorbida? sí, no, siempre es la absorbida, porque esta es la intensidad nominal que sería la de la red. Ah, Vamos ok. a decir que es la corriente total. Entonces, como la tensión de 220 es la tensión total, vamos a dividirlo por la potencia total. Podemos decir que esto es corriente nominal, corriente absorbida, potencia absorbida, tensión absorbida, ¿sí? Todo esto de la red.
Ok. Pueden llamarlo como ustedes quieran, va a seguir siempre siendo lo mismo. Entonces Corriente serían observada, nominales que así de la red siempre. sí. Puede ser potencia total, puede ser que acá les ponga total, puede ser que les ponga absorbida o nominal. ¿Tá? Es la corriente que consume, como es una sola corriente, ¿por qué? Porque está en serie. No voy a cambiar de corriente. Ujú. Entonces, llamala como quieras. Es una única corriente. Llamala como T, como A, como nominal. No hay ningún tipo de problema. Ok. Y después el problema con el de la fuerza electromotriz, ¿cómo la calculo? Pues no tengo los datos de la resistencia. Ahí vamos, ahí vamos. Esperen que quiero borrar esto. Ah, una maravilla. Bueno, seguimos avanzando con el tema. ¿De qué ejercicio? ¿Del 7 o el 8? No, sigue siendo el 6. El 6. Ah, no nos fuimos todavía acá. Bueno, ¿cuál es? No, todavía no está. ¿Qué La fuerza ejercicio? electromotriz. La fuerza contra electromotriz. Contra electromotriz. Bien. La potencia de eje, potencia útil. Y la fuerza contra Sí, electromotriz. Claro, porque a ustedes les faltan los datos, ¿no? sí, por eso. Me parece que acá sí le pifié en el valor y no van a poder obtener la fuerza contra la electromotriz. Ujú. Bien. Bueno, sí, este dato no lo saquen, no lo tengan en cuenta. Entonces lo dejo en blanco. Eso. Y sí, este lo dejamos anulado. Pongan después fuerza contra la electromotriz anulado en el Ok. ejercicio, para que les quede bien clarito de que no lo vamos a sacar. Anótenlo ahí en su carpetita loca. Ahí también me lo anoto. Perfecto. Vamos al ejercicio 7, que el señor Torres tuvo una duda, consultó anoche, así que lo vamos a tratar de resolver. Sí, yo te tengo 1 o 2 con eso. Bueno, y ¿qué era lo que habías dicho, Alan? De que no tenías la potencia útil, ¿no? Sí, porque para calcular rendimiento necesitaba la potencia útil, o para calcular la potencia útil necesitaba el rendimiento, una de dos. Claro, porque vamos de vuelta a la fórmula de potencia útil o de rendimiento. Vamos a dejarla acá. El 100%. Bien. Entonces me dice, para accionar una bomba se utiliza un motor eléctrico de corriente continua con excitación y derivación. Si ya sabemos que estamos trabajando con un motor puesto sus bobinas en paralelo. Y así que vamos a obtener dos tipos de corrientes, que tienen las siguientes características. Tensión de alimentación 220, que es la absorbida, o la tensión total. Resistencia del grado de excitación, Rx 100 ohm. Resistencia del inducido, RI 0,8 ohm. Intensidad absorbida de la red, ¿ves? Acá volvemos de vuelta a tener la misma. Pudo haber sido acá intensidad nominal, intensidad total. Esta ya es la intensidad de la red de 50 amperes. Determine la fuerza contra la electromotriz. Acá sí podemos sacar fuerza contra la electromotriz. Total, ya tenemos la corriente, podemos obtener las corrientes y tenemos las resistencias. ¿Sí? Sabiendo que la fuerza contra la electromotriz es U total, que sería U absorbida, menos, y tenemos el valor de la IRX y la RI y la I. ¿Ya? Entonces se Profe, produce. Sí. pero ¿seguís de derivación? ¿No está en paralelo? Por lo que estoy buscando. ¿No? ¿No estaría en paralelo? Sí. Porque yo lo hice como si fuera en serie, o sea, usando RX, pero me da negativo, por eso lo uso en paralelo. No, es tan paralelo esto. Y vos no tenés que sumar los valores resistivos de las bobinas, sino que vos tenés la fuerza contra la electromotriz está en la resistencia inducida. Entonces a vos la fórmula te queda la tensión total absorbida menos, y tenías la
la corriente inducida por la resistencia inducida. Y luego tenías que hacer el cálculo con este valor. Ah, sí, sí, eso hice, por eso. Ah, ¿y qué pasó? Ah, no, te iba a preguntar por qué está la RX. Acá, porque está este valor, Sí, porque está este dato, y hay que ver sí. más adelante qué es lo que te pide. Ah, entonces será que ahí le falten al siguiente. Bueno, Por ahí profe, capaz ya que me para... puedo conectar un ratito para hablar de estos puntos. Está bien. Ya está, ya te perdiste de la primera parte, pero bueno, no importa, lo puedes ver en el video después. No, igual te mandé para el campus porque no me pude conectar a la clase de manera completa. Sí, tranquilo, yo te lo contesté a los 10 minutos, te contesté. No te das problema. Ah, perdón, no lo puedo ver. Dale. Bueno, entonces decíamos que para este dato, ¿por qué teníamos la RX? ¿Por qué Ujú. teníamos de dato eso? Porque con eso obtenemos la corriente. Acordate que para la corriente I era la IT menos la IX. ¿Está? Para eso teníamos ese dato. Y después para poder calcular la corriente IX, sí utilizamos ley de Ohm, y acá aplicábamos Kirchhoff, y en el otro usábamos Ohms. Para poder hacer el cálculo de RX usamos UT sobre RX. ¿Ya? Una vez que obteníamos este valor, que obteníamos la I total y obteníamos la IX, podíamos hacer la resta y obteníamos la I Ah, entonces los 50 amperes, ¿de qué serían? de La total. la total. Ah, entonces tengo que sacarla y... Claro. Ah, ok. Entonces vos, por ejemplo, hagamos esa cuenta. Si tienen la carpeta ahí, dame el Sí. valor de la IX. Vamos a ver. Voy a buscar la calculadora. Vamos a calcular el valor de la IX. Voy a tratar de escribir bonito. Imposible, pero vamos a ver. Y esto sería UT dividido RX. Que serían los 220 volts. 250. 250 volts menos la resistencia X, que sería 100. Yo no tengo la calculadora. 3,5, profe. Poner datos exactos, preferimos usar la calculadora. 2,5 amperes. Entonces, ahora yo para poder hacer el cálculo de la corriente inducida, la fórmula era por Kirchhoff, entonces hacíamos IT menos IX. Y esto me tenía que dar algo de 47,5, ¿no? Porque si la corriente absorbía 50, Sí, 47,5. este me da 47,5. 3 amperes. Y ahí sí hacíamos el valor de fuerza contra la electromotriz, UT menos, hacíamos RI por I. ¿Cuánto me da? Profe, los 47,5 que son. La corriente del inducido. Ah, ok. Se está relargando a llover. A ver. Acá Ahí me traigo. agarré la calculadora, profe. Ahora sí estoy por hacer todo. Todavía no llovió, pero que está lindo, lindo, está tronando. Sí, re negro se puso el cielo. Estoy mal. Entonces sería 250 dividido 0,8.
Vamos a hacer la calculadora. 312,5, profe. ¿Cuánto? La IT da 312,5. 312. 312. La I, ya te digo cuál es. La de RX, no, la otra. La fuerza contra la electromotriz. No, la I está diciendo. La Sí, I ya, ¿no es? me da ¿No es 47,5? Claro. 47,5 es la I. Ya sacamos las existencias. Ahora estamos, Perdón. ahora estamos con la fuerza contra la electromotriz. Esa I me dice 212, la fuerza contra la electromotriz. Bien, 212 volt. ¿Está? Siempre fíjese que la fuerza contra la electromotriz es menor a la fuerza, a la tensión que la crea. Y la tensión que está en la red es 250. Si me dio 212, entonces quiere decir que está bien. Está A mí siempre me había dado su- mal porque yo había sumado la resistencia. Claro. A mí me había dado 210. 210. Sí, ¿Qué? por eso porque no habíamos sacado la I, habíamos usado I total. Claro. No, porque es en la fórmula que yo les mostré. Fíjense que en la carpeta tienen para lo paralelo, tienen UT menos RI por II. Sí, el tema es que yo puse I sola, me había confundido, ¿sabes? Me decía I. Claro. No, claro, en la presentación en mi carpeta dice I sola. Por eso me confundí. Y usé la I que nos dabas de una. No, está bien. No, es el valor que teníamos en la corriente del inducido, porque está trabajando en la resistencia del inducido. La fuerza contra electromotriz se produce en el inducido. ¿Ya lo copiaron esto? Sí, ya lo tengo eso. Sí, profe. Ya sí. Ahí, para ya terminar. Bueno, avísenme cuando terminan. Igual nos quedan 5 minutitos para poder terminar de resolver esto. Me avisan, cuando ya terminen. Sí, ya terminé. ¿Listo? Yo ya terminé, profe. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando un poco más. Ahora, una vez que calculamos la fuerza contra la electromotriz, el rendimiento del motor. Considere que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suponen el 50% de las pérdidas totales. Bien, como habíamos hablado en un principio, que teníamos el motor, que por un lado potencia útil, por otro lado la potencia absorbida, que es la que entra, y después por otro lado tenemos las potencias perdidas, que eso es inevitable, por calor, rozamiento, por histéresis, y acá volvemos a obtener la disipación de la potencia perdida en potencia del hierro, PXU, la potencia mecánica, MEC, y la potencia magnética, histéresis, que es la potencia del hierro, ¿sí? Vamos a ponerla como potencia del hierro. Bueno, acá lo que me dice es que considere las pérdidas en el hierro más las mecánicas suponen un 50%. Entonces, esta y esta son un 50%. ¿Qué valor me falta calcular todavía de las potencias perdidas? Pregunta del millón. ¿Qué Es lo que valor? nos falta saber, Sí. la potencia absorbida y la útil. No, de acá dentro de la potencia perdida, ¿qué valor me falta saber todavía para poder tener el 100% de las potencias perdidas? La Totales. pérdida del hierro, del cobre. Claro, te falta saber esto. Esto complementa en el otro 50% de las pérdidas totales. Como habíamos hablado anteriormente en el ejercicio en el 6, ¿se acuerdan? Que teníamos un 60% de las pérdidas totales, era solamente las del cobre, que los otros 40% está dividido acá. Habíamos dicho que puede ser un 20-20, un 30-10, un 38 y un 2%. O sea que el cobre siempre va a ser mayor a 50.
¿Cómo? ¿El cobre siempre va a ser qué? ¿Mayor a 50? A Bueno, 50%, sí. sí, porque las pérdidas que tenemos mecánicas y polistéricas son bajas, o puede ser mucho más bajas que las pérdidas del cobre. Eso es en función al material que se utiliza en el motor. En este caso, como para ejercicio, quizás sea un poco exagerado decir 50% en las pérdidas del hierro y pérdidas del cobre. ¿Está? Pero como es un ejercicio, no tiene mucha importancia que tenga más o menos o igual el porcentaje en las pérdidas. ¿Se entiende? Entonces acá sabemos que el 50% faltante de las pérdidas la tenemos en el cobre. Ah, hay que hacer el cálculo de la potencia, ¿no? Y claro, Pérdida ahora, con la hay que, intensidad. ahora hay que agarrar y hay que sacar, por ejemplo, pérdida del cobre es igual a I cuadrado por RI más IX cuadrado por Rx. ¿Tá? Una vez que yo obtuve eso, yo sé que eso es el 50%. Entonces, sumado al 50% que yo tengo como valor, al revés era, este y este, que lo tengo como dato, Te da las pérdidas totales. exactamente. Todo eso, todo esto me va a dar lo que es pérdida, potencia perdida o pérdidas totales. ¿Está? Sí. Bien. Nos queda menos de un minuto. Se desconecta, nos volvemos a conectar y mientras tanto vayan haciendo esto. Sí, yo Vayan estoy arreglando esto. bueno, vayan obteniendo la potencia del cobre. Mientras que estamos en la reconexión. Y después una Profe, vez que... yo ahora Sí. voy a irme hasta mi casa, así que por ahí no llego a copiarlo. Si te lo entrego 3, 4 minutos después, disculpa. No te hagas problema, Tomás. Haciendo Vale. cosas tranquilo. Así que entonces, mientras esperamos la reconexión, vayan calculando y haciendo la sumatoria de las dos pérdidas que tenemos en los devanados. Tanto en el devanado del Lauti Caballero, entró un minuto antes que termine la sesión, el bloque. Vayan haciendo las pérdidas que tenemos en los dos devanados, tanto en el devanado